El calendario romano antiguo tenía 10 meses. Después se tuvieron que aumentar 2 meses, el 11 y el 12. El mes 11 es nuestro equivalente de enero y el mes 12 era febrero. Por eso febrero es el más cortito. Acaba en 28 y para que no se desfase, porque ustedes saben que el año tiene 365 días y un cuarto. Entonces cada 4 años se completa otro día. Entonces el último mes, que era el del año, febrero, se tenía un día más cada 4 años, ¿no? Entonces no era el principio del año, era el mes 11. Pero resulta que los españoles, nuestros abuelos, no se dejaban conquistar por los romanos. Y entonces los romanos, que iniciaban la elección de su consulado, de sus senadores por ahí de la primavera, luego tenían que enviar ejércitos y querían enviarlos en la mejor época del año, después de la primavera. Pues tenían todo muy encima, la administración, la preparación de una campaña, si elegían a sus cónsules en marzo, ¿no? Entonces dijeron, no, vamos a adelantar la elección de los cónsules 2 meses para que cuando venga la primavera ya todo esté preparado y puedan salir los ejércitos hacia España a poner orden ahí con los celtas y los ibéricos y todo eso, ¿no? Y entonces comenzó la elección de los cónsules en lo que hoy diríamos el 1 de enero. Los griegos y romanos tenían un dios que se llamaba Janus. Ese dios, parecido a San Pedro, ¿no? Porque por ahí debe haber alguna estatua de San Pedro, que es en realidad el dios Janus, barbón y con sus llaves y su gallo. Claro, porque el dios Janus era el dios de las entradas, de las puertas, de los inicios. Por eso se le representaba con el ave que canta al amanecer y con las llaves. Y entonces cuando la iglesia se empezó a contaminar del fetichismo, de los ídolos, entonces dijeron, bueno, pues ¿para qué deshacernos de estas estatuas tan bonitas? Vamos a convertirlas en santos. Dijeron, mira, pues este está barbón, tiene un gallo, ¿qué no cantó el gallo? ¿Qué no a Pedro se le dieron las llaves? Y bueno, total, Janus, en inglés January, enero en español, el mes de Janus, el dios de los principios. February, el mes de Febe, la luna. Pero, bueno, así más o menos, grosso modo, comenzó la celebración del año en una fecha que, como dije, astronómicamente no tiene nada que ver. Aquí el experto es el maestro Bernardo, tanto en historia como en astronomía, ¿verdad? ¿Estamos en lo cierto, maestro? ¿Sí? Entonces, bueno, algunos dicen que Julio César pudo haber decretado que el principio del año fuera en el solsticio de invierno, pero que era muy supersticioso y prefirió hacerlo en lo que en aquel entonces, en ese año en particular, caía una luna nueva que tocó el 1 de enero, para nosotros el 1 de enero. Creo que aquí vale la pena que yo dibuje, o maestro Bernardo, dibújenos la Tierra y su órbita alrededor del Sol para que nuestros hermanos que están allá en la distancia puedan ubicar el solsticio de invierno, el solsticio de verano y los equinoccios. Y así vamos a poder ubicarnos perfectamente de qué estamos hablando. Por lo pronto, la mayoría de pueblos, incluyendo a los judíos, por un momentito más voy a hablar de los judíos, iniciaban el año en la primavera, ¿no? O sea, es lo más natural, porque si la tierra ha estado dormida, cubierta de nieve, los árboles han estado como muertos, pareciera que allí había terminado un ciclo, ¿no? Después de levantar la cosecha, almacenarla, venía ese crudo invierno, donde sobre todo en latitudes del hemisferio norte muy arriba, la gente casi estaba encerrada en una noche muy larga. Parecía que eso era como un final de un ciclo. Y luego a la manera del amanecer de un día, llegaba un momento en que la tierra empezaba otra vez a echar florecitas, los pajaritos empezaban otra vez a cantar. Ya desde febrero comenzaba el apareamiento de las aves y parecía que la vida resurgía.
Entonces, en ese resurgir de la vida, la gente comenzó a notar que se cumplía un ciclo repetido. La vida surgía, llegaba a una exuberancia, se cosechaba y volvía a la tierra al invierno, volvía a dormir y luego iniciaba otro ciclo y así, ¿verdad? Ahora, observando ese ciclo por cuestiones de sobrevivencia, de vida o muerte, de saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo va a llover, etcétera, etcétera, pues la gente veía la salida o la puesta del sol con mucho cuidado, el aparecimiento de las estrellas, y empezó a notar regularidades. Y entre esas regularidades se dio cuenta que había un momento en que el sol estaba más cerca de la tierra y un momento en que el sol estaba más alejado de la tierra, pero también que había días más cortos y noches más largas, y en otro momento noches más cortas y días más largos, ¿verdad? Así que si comenzamos por el 21 de marzo, ¿nos puede señalar, maestro, ahí el 21 de marzo? Este se llama equinoccio de primavera. Se dieron cuenta que el 21 de marzo el día y la noche eran exactamente iguales, por eso se llama equinoccio. Y que a partir de esa fecha iba a comenzar este resurgimiento de la vida. Entonces, a partir de que la noche y el día eran igualitos, el 21 de marzo, luego el día se iba haciendo más largo, más largo, más largo, la noche más corta, hasta que llegábamos al solsticio de verano, que tenemos acá de este lado. El del solsticio de verano tenemos el día más largo del año, el 22 de junio. El día más largo del año y la noche más corta del año. Ustedes recordarán que a veces dan las 8 de la noche y todavía está el sol, ¿no? Y uno dice, ¿cómo que son las 8? ¿No? Y bueno, si ustedes vivieran más cerca de los polos, verían que en esas épocas donde el sol predomina, pues aunque hay sol de medianoche, se llama una película incluso, ¿no? Son las 12 de la noche y ahí está el sol, ¿sí? Bueno, luego del solsticio de verano, el día se empieza a cortar otra vez hasta que se vuelven otra vez igual el día y la noche. Ese es el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre. Otra vez la Tierra está equidistante del Sol, como en marzo, y tenemos la misma medida de el día y la noche, ¿sí? Y luego de septiembre, ahora el día se empieza a hacer más cortito y la noche se empieza a hacer más larga cada vez, en octubre, noviembre, hasta que el 24 de diciembre tenemos la noche más larga de todo el año, el solsticio de invierno, ¿sí? Que pues los pueblos pensaban que el sol se moría porque, bueno, aquí este dibujo que nos hace favor de presentarnos el maestro Bernardo, pues para nosotros ahora es muy sencillo desde la primaria, pero los antiguos no tenían idea y se imaginaban que la tierra era plana, incluyendo los escritores bíblicos, ¿no? Y que era el sol el que salía, como dice un salmo, ¿no? Y el sol, cual gigante que sale de su tálamo, tálamo es la cama, ¿no? Que sale de su tálamo, cual gigante, y se alegra para correr el camino. Otros se imaginaban que el sol iba en un carruaje, ¿no? Dorado, jalado por caballos, etc. El punto es que por la noche el sol o se escondía o moría, como en la mitología egipcia, era devorado por la noche. Pero no solo era devorado cada noche, sino que si las noches eran cada vez más largas, parecía que finalmente el sol corría el riesgo de desaparecer y un día ya no amanecería, ¿no? Un día podríamos quedar sumidos en la noche eterna. Así que cuando la noche más larga del año llegaba, había un cierto temor de que las tinieblas triunfaran sobre la luz. Cuando el día 25 volvía a amanecer, entonces era una gran fiesta. Era el renacimiento del sol, el sol invicto. Y por eso, ante una celebración tan importante en todas las culturas antiguas, se estableció el nacimiento de Cristo.
Ya sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero el obispo Liborio, por allá del año 360, decidió que para que los paganos olvidaran esta fiesta al sol, porque el sol no era un dios, era una criatura hecha por el único Dios, había que celebrar el nacimiento de Cristo. Bueno, pero entonces, por eso celebramos la Navidad del 25 de diciembre. Quedó muy cerca el 1 de enero por otras cuestiones que ya expliqué, pero el 1 de enero, profesor Bernardo, ¿por dónde anda la Tierra? Por allá abajito, ¿no? Por allá abajito anda la Tierra el 1 de enero. O sea, nada importante. No empiezan ni las cosechas, ni las lluvias, ni la primavera, ni nada. Es una mera costumbre romana. Ahora alguien nos va a poder decir, nosotros por eso no celebramos el Año Nuevo. Sí, hay personas y grupos que dicen eso es pagano y nosotros no celebramos el Año Nuevo. Yo no sé si los que no vinieron están de vacaciones o no están de acuerdo con una celebración pagana, ¿verdad? Pero ¿realmente tiene sentido celebrar el Año Nuevo el 1 de enero? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora me voy a ir a la costumbre judía. La Biblia, hermanos, es palabra inspirada por Dios. No es palabra dictada por Dios. Es palabra inspirada por Dios. La diferencia está en que si la Biblia fuera dictada por Dios, el hombre prácticamente no habría participado más que con que se le moviera la mano. Pero no con su cultura, ni con sus conceptos, ni con su experiencia espiritual. En cambio, cuando digo que la Biblia es inspirada, estoy reconociendo que el mensaje divino, eterno, subyace en la esencia de esta palabra, pero que la forma, el vestido de esa palabra, es la cultura de los escritores bíblicos. Las formas literarias que ellos usaron, como la poesía, las parábolas, el relato, los códigos legales, etc. Y que en ese ropaje literario también está implicada su cultura y su manera de concebir el universo. De tal manera que el mensaje de que hay un solo Dios creador que nos ama, ese es originalmente judío-cristiano, y más cristiano que judío. Pero los conceptos comunes a las culturas antiguas no son originales judíos. Fueron copiados por los judíos de otros pueblos. Por ejemplo, el inicio del año. ¿Cuándo empieza para la mayoría de pueblos antiguos el año? El equinoccio de primavera. Por lo que expliqué al principio, ya se acabó el invierno, ya se acabó esa muerte y la vida vuelve a surgir. Entonces es natural que para todos los pueblos antiguos el año comenzaba prácticamente con la primavera, es decir, nuestro 21 de marzo era para ellos el primero del primer mes, ¿no? Podemos señalar por ahí algún garabatito de que el primero del año antiguo era esa fecha, ¿sí? El equinoccio de primavera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. ¿O están en sueños recibiendo revelación? Bueno, ahí está. Por eso el mes de Nisan o Aviv en la Biblia tiene dos nombres, ¿sí? De hecho tiene tres nombres. El primer mes es el nombre más antiguo. El mes de Aviv es el segundo nombre y el mes de Nisan es el nombre babilónico. Para una fecha que comienza a mediados de marzo, prácticamente con la primavera. De acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 12, cuando habla de la Pascua, dice: este mes le será el primero de los meses. Y el día 14 del mes primero celebrarán la Pascua, y ustedes se acuerdan que la Pascua viene cayendo entre fines de marzo y principios de abril, ¿verdad? Ahí está el principio del año bíblico religioso. ¿Por qué lo escogieron los hebreos como principios del año? Porque lo copiaron de Mesopotamia y de Canaán. Tan simple como eso. Ellos no están inventando el hilo negro. Los judíos
A ellos les debemos, como dice Pablo, las promesas, los padres, el culto, la Biblia, sí. Pero no fueron un pueblo especialmente privilegiado, ni en extensión territorial, ni en fuerza, ni en capacidad científica y filosófica. No hay judíos científicos, ni judíos filósofos en la Biblia. Después ya, cuando se tuvieron el contacto con Grecia, ¿no? Pero no en la Biblia, no. La Biblia no contiene datos científicos. Por ejemplo, cuando nos describe la fuente de bronce en el templo de Salomón, nos da una medida de pi muy rudimentaria. Ya los hindúes y los mesopotamios habían elaborado unas medidas infinitesimales de pi, pues sorprendentes, ¿no? Entonces, los judíos no son grandiosos en ese aspecto. Así que en cuanto a las medidas de cómo contar el año, simplemente se plegaron a la manera babilónica de hacerlo. El calendario lunar, esas culturas adoraban más a la luna que al sol incluso, ¿no? Los nombres judíos del calendario son en realidad meses o nombres babilónicos, al grado de que uno de los meses del calendario hebreo se llama Tamuz, y en Ezequiel dice que las mujeres eran idólatras y adoraban a Tamuz en las recámaras ocultas del templo de Salomón, y el profeta les reprende por ello, ¿no? Entonces, el judaísmo en realidad adopta una manera babilónica de contar el tiempo. Entonces allí no tenemos tampoco gran aportación. En ese primer mes del judaísmo se establece también la celebración de la Pascua, que era una celebración, eran en realidad dos celebraciones separadas. La celebración pastoral o pastoril, mejor dicho pastoril, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de que ya hay pasto otra vez en las montañas, los pastores dejan sus pueblos y se llevan los rebaños a buscar el alimento, ¿no? Por eso, entre otras cosas, Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre, porque los pastores no sacan las ovejas a buscar pastos, porque ni hay pastos, ¿no? Para empezar, no hay pastos, hace mucho frío. Entonces, que los ángeles se aparecieron, que los pastores que cuidaban los rebaños allá en la montaña, y eso no puede ser en diciembre, ¿no? Eso comienza precisamente a mediados y fines de marzo. Y para iniciar el peregrinaje con las ovejas, se hacía una fiesta donde se sacrificaba un borrego, se hacía una fogata, se hacían bailes, canciones, se comía ese borrego. Los hebreos resignifican aquella fiesta para rememorar su salida de Egipto y convierten el cordero de esa fiesta en el cordero pascual. Y luego hay otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra en la misma fecha. Pero note que son dos fiestas muy separadas, porque las fiestas pastoriles son de tribus nómadas. Usted no puede cuidar borregos y vivir en un solo lugar, ¿no? Y en cambio la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta de cosecha. Usted no puede hacer una fiesta de cosecha si es un nómada. Entonces tenemos ahí dos culturas, ¿no? La cultura nómada y la cultura sedentaria. Cuando los hebreos entran en Canaán, adoptan las dos fiestas, o unen la segunda fiesta a la primera, y la hacen una sola fiesta, la Pascua con los panes sin levadura, ¿no? Todo esto lo traigo a colación para que vean ustedes que si alguien dijera, no celebres el 1 de enero porque es romano, tienes que celebrar el mes de Nisan, diríamos, no, pues ese es mesopotámico, ¿no? Es babilónico. Entonces, ¿cuál quieres que celebremos, no? Ahora, los judíos más adelante, por allá en la época del exilio en Babilonia, también precisamente, querían competir con las leyendas babilónicas acerca de la creación y del diluvio y todo eso. Porque los hebreos, cuando fueron cautivos en Babilonia, que eran pobres, no tenían grandes tradiciones, no tenían poder, eran esclavos en tierra extranjera, y mientras tanto en Babilonia había grandes templos. Babilonia era esplendorosa. ¿Se acuerdan de los jardines colgantes
de Nabucodonosor. Y como eso, tenían también relatos maravillosos de los orígenes, tablillas de barro que eran 1000 o 2000 o 3000 años más antiguas que los propios hebreos. Entonces empezó como una competencia de quién tenía los mejores relatos fundacionales, ¿no? Y entre esos, los escribas judíos cambiaron la fecha del Año Nuevo, porque de acuerdo con una tradición rabínica, el mundo fue creado alrededor del mes de septiembre, fines de septiembre, principios de octubre. Así que hoy el judaísmo no celebra el Año Nuevo allá por el mes de marzo, en la primavera, sino ahora le llama a la fiesta el Rosh Hashanah, es decir, la cabeza del año. Rosh es cabeza, el Rosh Hashanah es la cabeza del año. ¿Lo podemos pintar por ahí de septiembre, maestro, por favor? ¿Qué fecha me dijo? Finales de septiembre. Finales de septiembre, sí. Miren qué bueno, tenemos un mensaje de Juan Antonio Charles. Dice: feliz 2015, bendiciones, un fuerte abrazo para ti, Daniel, extensivo a sus familias, a la familia de Comunidad Apostólica, paz y bien, Juan Antonio Charles. Gracias, hermano Juan Antonio Charles, siempre le mandamos saludos y es un gusto tener este mensaje. Un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, entonces resulta que en el judaísmo hay 2 años, le llaman el año religioso y el año civil, o sea, 2 años nuevos, ¿no? Y la verdad que uno termina preguntándose, bueno, ¿cuál vale como año nuevo, no? Claro que ahora la comunidad judía le da más importancia al Rosh Hashanah, pero el Rosh Hashanah no está en la Biblia. Es una interpretación literalista de la cronología de los patriarcas antediluvianos para llegar a la suposición de que la creación se realizó por ahí del año 4004 antes de la era cristiana y por ahí del mes de septiembre, ¿no? Bueno, es mucho elucubrar. Por eso el calendario judío no dice que estamos en el 2015 después de Cristo. Ellos ni siquiera en su mayoría no reconocen que el Cristo ya vino. Aunque esta semana recibí una noticia muy agradable, ¿no? El crecimiento de los judíos mesiánicos en Israel. Están creciendo mucho. No los cristianos judaizantes, eso es otra cosa. Los judíos que son, para empezar, son de veras judíos, ¿no? No son de mi pueblo y se dicen que son judíos, sino judíos de veras, ¿no? Que están reconociendo a Jesús como el Mesías. Pero digo, el calendario judío no reconoce que estamos en el 2015 después de Cristo, sino supone que estamos en el año 5775 desde la creación del mundo, ¿sí? Claro, esta es una invención rabínica medieval que de inmediato choca con la ciencia, ¿no? Con la antropología, con la geología, con la arqueología, etcétera, etcétera. Pero bueno, así dejémoslo. Entonces, como ven, tampoco en el judaísmo hay una fecha precisa y aceptable o universal de cuándo comienza el año nuevo o cuándo comienza el año. Porque por otra parte, tendríamos que pensar que la Tierra puede estar en su posición con respecto al Sol, en cierto punto ahí de la órbita, pero eso no afecta ni a Júpiter, ni a Marte, ni mucho menos a otra galaxia. ¿Sí me explico? No es un hecho universal. Entonces, a lo que quiero llegar es que la celebración del Año Nuevo es un hecho convencional, ¿sí? No es un hecho natural, o sea, como si surge una flor, eso es un hecho natural, no depende de nosotros, de lo que opinemos o creamos. Es un hecho natural, ajeno al ser humano. No es un hecho universal, o sea, no es algo que pasa en el universo como la velocidad de la luz, que es la misma en todas las galaxias. Es un hecho convencional, es decir, la sociedad se pone más o menos de acuerdo
porque para los musulmanes empieza en otra fecha y para los chinos en otra fecha, ¿sí? Entonces la sociedad se pone más o menos de acuerdo en que vamos a empezar a contar un nuevo ciclo. Algo nos es común a los terrícolas nada más, que nuestra órbita alrededor del Sol dura 365 días, ¿no? Nada más para los terrícolas, ¿verdad? ¿Cuánto dura un año en Júpiter, maestro? 13 años. 13 años nuestros. Bueno, 13 revoluciones terrestres es un año. Un año de Júpiter. Y en Plutón, como 248. Casi 250 años, ¿no? O sea, un año plutoniano es 250 años terrestres, para que vean que somos relativos, ¿no? Bueno, pero entonces ¿tiene algún sentido celebrar estas cosas? Yo creo que sí, porque una de las fiestas que la ley establece se llama las lunas nuevas, ¿sí? Ahora, vamos a aprovechar que está el maestro Bernardo con nosotros, ¿verdad? Píntenos ahí alrededor de la Tierra las fases lunares, maestro Bernardo. No crean que le estoy poniendo a examen, lo que pasa es que él es astrónomo, así que pues para él es pan comido, ¿verdad? Ahí están las fases de la luna. Ustedes recordarán que así la luna grandotota, como una pelotota, ¿no? Es la luna llena, ¿sí? Y que luego la luna pues se va haciendo chiquita, a eso le llamamos el cuarto menguante, hasta que desaparece y esa es la luna nueva. Explico todo esto porque a veces uno da por sentado que todos estudiamos en tercero de primaria, pero como algunos se dormían en la clase, mejor lo repasamos, ¿verdad? Después de que la luna desaparece por completo, la luna nueva, otra vez empieza a asomarse como un filito, una uñita, y empieza a volver a crecer. Ese es el cuarto creciente. Y ese ciclo de las 4 fases de la luna dura 28 días. El calendario judío está basado en meses lunares, como el calendario babilónico, ¿sí? De ahí la importancia de esos pueblos con respecto a la luna. Por ejemplo, las banderas árabes, ¿no? Tienen a la luna, ¿sí? A Ishtar. Bueno, o Selene la griega, porque aquí está la hermana Selene, que no es culpable de nada, ¿eh? Bueno, entonces esa fase de la luna nueva era para el judaísmo el inicio del mes. Qué curioso, ¿no? Como que los judíos están al revés de nosotros en muchas cosas. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, y los judíos escriben de derecha a izquierda. Nosotros empezamos el día a las 12 de la noche. Fíjense qué paradoja. El día empieza a las 12 de la noche. Pero los judíos también es toda una paradoja, porque el día empieza en la tarde del día anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos privilegian más a la luna, y primero va la noche y luego el día. Esa es una costumbre babilónica. Por eso el libro de Génesis comienza diciendo: y fue la tarde y la mañana el primer día. Yo cuando era niño, tenía como 10 años cuando leía el Génesis completo, y yo decía, aquí debería decir que fue la mañana y la tarde del primer día, ¿no? Pero yo no sabía de costumbres babilónicas, ¿no? Ese fue el problema. Y también no cuentan el mes porque la luna empieza a estar grandota, sino al revés, porque la luna no se ve. Así de curioso. Bueno, no tiene nada de malo, son simplemente, cuando digo al revés, no estoy diciendo que está mal, solo estoy diciendo que es diferente. Bueno, entonces en las lunas nuevas, novilunios, los judíos tenían que o hacer un sacrificio, podían hacer un ayuno, pero cuando menos tenían que tener un tiempo de meditación, de reflexión, de oración. Era una práctica importante, así como lo era la oración, lo era el ayuno, lo era llevar holocaustos, guardar las lunas nuevas, o como guardar el sábado, ¿no? Guardar el principio de los meses, así dice la ley, ¿no? Los principios de los meses, las neomenias o nuevas lunas eran el principio de los meses.
Claro que también el profeta Isaías, profetizando contra un cumplimiento exterior, meramente exterior de la ley, sin que el corazón estuviera involucrado, también los reprende y dice: ya no quiero sus sábados ni sus lunas nuevas. ¿Recuerdan? Sí. Ahí tenemos pasajes: los que ordenan celebrar las lunas nuevas y los que reprenden a los judíos porque celebraban la luna nueva, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así que ahí encuentro yo el principio de por qué es importante celebrar el inicio de un nuevo ciclo, en el ejemplo de las lunas nuevas. Si al comienzo de un mes yo tenía que examinar mi vida, ¿qué tendré que hacer al principio de un año? Pues con razón, ¿verdad? Tendría yo que ver qué he hecho, qué no he hecho, qué quiere Dios para mí. Lo siento por los que no estén aquí presentes, pero hay que pensar. Entonces, si en nuestra cultura, en la parte del planeta que nos tocó vivir, el nuevo ciclo comienza el 1 de enero, no tenemos problema, ¿sí? No se pelee con eso. No vaya usted a llegar a su trabajo y diga: yo todavía estoy en el 2014 porque yo hasta el 21 de marzo voy a cambiar al 2015. Porque además ni siquiera sabemos si estamos en el 2015, ¿no? Recuerde usted que los años para contar cuándo había nacido Cristo fueron computados en la Edad Media por Dionisio el Exiguo. Y a partir de ahí se empezó a contar como antes y después de Cristo, porque antes no había una manera correcta de contar el tiempo. Fíjense que yo me he encontrado en los seminarios que doy de historia de las traducciones o de ciencias bíblicas o hasta de filosofía, que hay un problema muy generalizado en los alumnos. No entienden qué es eso de antes y después de Cristo. Y les estoy hablando de algunos de nivel licenciatura. ¿Podemos pintar la línea de antes y después de Cristo? Pues sí, ¿no? Más vale, ¿sí? Entonces, a partir del nacimiento de Cristo, según contó Dionisio el Exiguo por allá en el siglo V de nuestra era, ¿sí? A partir del nacimiento de Cristo se iba a considerar como referencia para todos los sucesos que pasaran. Y así podemos decir: ah, sí, 10 años después de que nació Cristo, 50 años después, 100 años después del nacimiento de Cristo, 200 años después del nacimiento del Mesías. A más de un alumno de primero de carrera yo le he preguntado: ¿estamos en el 2015 de qué? Que no sabe. ¿Estamos en el 2015 de qué? Pues desde que nació Cristo, ¿no? Ahora, quizás de lo que más confusión a veces provoca, de Cristo para atrás vamos a empezar a contar al revés. Es decir, un año antes de que naciera Cristo, 100 años antes de que naciera Cristo, 200 años antes de que naciera Cristo, ¿verdad? Y entonces ya tenemos una referencia que algunos no quieren. En la Revolución Francesa se quiso dejar la referencia de Cristo, ¿no? Y se empezó a hablar del año 1 de la Revolución. Ahora ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba hace años ese calendario? Bueno, y los musulmanes tratan de imponer otro, ya los judíos ya lo comenté y así, ¿no? Otros no quieren decir después de Cristo y dicen de la era común. Les da cosa mencionar a Cristo, se les alborotan los chamucos, yo creo, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? La era común, no quieren decir de Cristo. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué es más antiguo? ¿500 años antes de Cristo o 100 años antes de Cristo? 500, porque son más años antes de Cristo, ¿verdad? ¿Qué está más cerquita de nosotros? ¿800 años después de Cristo o 100 años después de Cristo? 800 está más cerca de nosotros, ¿verdad? Porque ya se acerca al 1000 y luego al 2000. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya después haciendo más investigaciones, parece que Jesús no nació en la fecha que Dionisio proponía, que él se equivocó por un margen de entre 4 y 7 años. Pero entonces tendríamos que mover todas las fechas
y decir que la independencia de México no fue en 1810, sino en 1814. Y se tendría que volver a aprender lo que tanto trabajo le costó, ¿verdad? Hasta su cumpleaños. Resulta que yo no habría nacido en 1970, ya me equivoqué, en 1800 no sé qué, sino que yo ya habría nacido 4 años antes, ¿no? Entonces, mover todas las cosas era muy complicado. Entonces, todas las fechas se quedaron, como ya se habían registrado en la historiografía, y mejor se dice que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Es muy curioso, ¿no? Cristo nació en el 4 antes de Cristo. Por eso, hoy, para asuntos de teología, manejamos más bien la muerte de Cristo en el año 30. ¿Sí? Curiosamente. Muy bien. Pero una referencia era necesaria, porque antes, ¿cómo decir? Vamos a suponer que no hubiera el antes y el después de Cristo, no supiéramos en qué año estamos. Entonces, el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías. Hay una referencia, ¿no? O en el año 5, después del terremoto fulano de tal, ¿no? Oiga, pero pues cuando se pierde la memoria de cuándo fue ese terremoto, o de quién era el rey Usías, pues ya nos hicimos bolas todos, ¿no? Los romanos trataron de decir que la historia se contaría a partir del año de la fundación de Roma. De esa manera, Cristo nace alrededor del año 710, Anno Urbis Conditare, o sea, año de la fundación de Roma. Pero tampoco ya nadie cuenta el tiempo a partir de la fundación de Roma. Volvamos al punto. Es entonces una fecha, incluso déjeme decirlo así, un buen pretexto para meditar, para volver a empezar. Es un buen momento para valorar lo que hemos hecho. Yo creo que sí, es un momento muy importante. Yo creo que en primer lugar es un momento para darle gracias a Dios. Cuando comienzo a enlistar las cosas que Dios me ha dado, de la primera conciencia que cobro es que soy ingrato. Porque de cuántas cosas no le he dado gracias a Dios, ¿no? Y podemos empezar a enumerar cosas. A ver, empiece por favor en su mente, no necesita hacerlo en voz alta. ¿De qué cosas le podría dar gracias a Dios? Le podríamos dar gracias porque lo conocemos. Imagínense si no lo conociéramos, estaríamos condenados al infierno. Le podemos dar gracias de que ya no estamos condenados. Le podemos dar gracias de que nos ama, o nos pudo haber creado para hacernos sufrir y nos creó porque nos ama. Le podemos dar gracias porque vio a Cristo. Le podemos dar gracias porque usted tiene una Biblia y muchas épocas las personas no tenían Biblia. Si pensamos razones como estas seriamente, vamos a ver que nuestra gratitud surge desde lo más profundo de nosotros. Le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos en comunidad, en iglesia quiero decir, con una libertad de la que muchos carecen, donde son perseguidos, donde sufren. Podemos darle gracias a Dios porque tenemos una familia. Piensa en su familia. ¿Qué tal si su familia ya no estuviera con usted o ya se hubiera muerto? Hay gente a la que le falta algún miembro de su cuerpo, ¿no? Pero ¿cuánto sentiría usted si no tuviera un dedo, un brazo? A ver, si usted viniera en muletas porque no tiene 2 piernas, ¿sí o no le tenemos que dar gracias a Dios? Pero de tantísimas cosas, y por supuesto de su sustento y de otras cosas materiales que nos da cada día. Podemos darle gracias de muchas cosas. Yo creo que un ciclo que se cierra es un momento oportuno de ser agradecidos. Así dice Pablo en una de sus cartas: sean agradecidos.
Porque quien ama valora lo que el amado le ofrece y por tanto agradece. Quien es desagradecido no ama. ¿Estamos de acuerdo? Piensen siempre en la analogía de la relación nuestra con Dios y la pareja humana o los padres y los hijos humanos. Cuando el amado da a su amada todo lo que puede y ella ni lo aprecia, ni se da cuenta, y mucho menos le agradece, ¿lastima o no lastima? O los hijos, ¿no? Que no agradecen a los padres, nomás piden. Y ya ni siquiera llegado el tiempo de darle a los padres, no les dan, les siguen pidiendo. Pero no les agradecen, ni siquiera reconocen lo que se les da. Entonces, punto número 1, es un tiempo para ser agradecidos. Punto número 2, muchos de los problemas que tenemos todos en nuestra vida, muchos de los problemas que nos aquejan fuertemente, no son nuevos. Es decir, no empezaron ayer ni la semana pasada. Son el resultado de una forma de ser, normalmente de años. ¿O no? Todos conocemos personas con problemas fuertes que quisieran, al menos eso dicen, que quisieran salir de esos problemas, pero cuando uno trata de orientarlos o de sugerirles cuál puede ser el camino, ellos quieren seguir caminando como siempre han caminado, y entonces uno dice, no hay cómo ayudarlos. Y no alcanzan a ver que esa situación de la que tanto se quejan no es más que la consecuencia natural de lo que han estado construyendo por mucho tiempo. Muchas veces le pedimos a Dios la solución de nuestros problemas como si todos los problemas fueran ajenos a las cosas que nosotros hacemos. Yo creo que sí hay problemas a las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? A lo mejor un microbio que andaba por ahí volando, pues usted no pudo hacer nada y eso es ajeno a usted, ¿no? A lo mejor en el metro le robaron el monedero, bueno, eso es ajeno a usted. Pero hay una línea muy sutil de una serie de problemas en las que nosotros tenemos responsabilidad. Por ahí andaba el virus volando, sí, pero yo también andaba todo desabrigado. Sí, me robaron en el metro, pero pues yo llevaba la bolsa toda abierta y descuidada, ¿no? Y estoy hablando de peccata minuta, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien viene a pedir oración por sanidad y su enfermedad es el resultado de su indisciplina en la comida, o en la falta de ejercicio, o en la falta de limpieza? Todos podemos orar aquí para que el Señor sane al hermano de hipertensión y de gota, pero pues no deja de comer. ¿No va a sanar? ¿O van a orar por nosotros los diabéticos para que no nos corten la pata, pero después de la oración nos vamos por el pastelito? Entonces, ¿la culpa de quién es allí? Ahí la oración, al menos ese tipo de oración, no tiene sentido. No solo en problemas de salud, pero también en problemas familiares. Hermano, oren por mi esposo que no quiere venir a la iglesia. Pues con esa esposa ni yo vendría. O sea, el problema puede estar, ¿no?, en el que es cristiano y no se da cuenta de que está fallando, qué es lo que ha estado haciendo, ¿sí? Padres que quieren que se ore por sus hijos, están preocupados porque sus hijos no quieren nada con Dios, porque andan en la música fea, ¿no?, en la droga, etc. Pero es muy probable que muchas de esas consecuencias no sean más que la cosecha de años en que ese niño no tuvo ni atención, ni amor, ni educación, ni orientación, ni ejemplo de los padres. Entonces se trata de que con una oración ya
¿El niño se vuelve Albert Einstein o qué? ¿No? O sea, tenemos que darnos cuenta, insisto, y tomar nuestros problemas muy en lo particular y pensar, ¿desde dónde viene este problema? ¿Dónde nació este problema? Tal vez alguien me diga, oiga hermano, ¿no se estará yendo usted ya a la psicología? Al revés, al revés. La psicología terminó convirtiéndose en un sucedáneo, es decir, en un sustituto de la Biblia. Porque en la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, la gente no quiso confesar sus pecados y entonces se inventó el psicoanálisis. Es una forma de confesar sin culpa, de confesarle pero no a Dios. Pero el ser humano tiene necesidad de confesar, y si no le confieso a Dios, le confesaré al diván, es decir, a la cama donde está, me acuesto y escucha sentado a un lado del psicoanalista. Y si no voy con el psicoanalista porque no tengo dinero, no tengo la cultura para entender un poco de psicoanálisis, entonces voy con Laura de América. Y ahí me confieso ante millones de gentes, para que me digan qué tengo que hacer, o para que condenen al desgraciado que me está molestando. Noten ustedes que el hombre tiene necesidad de confesar. La medicina del siglo XIX comenzó la práctica clínica básicamente con la confesión, con la elaboración de los expedientes clínicos, y al enfermo no solo le gusta que el médico le dé medicamentos, sino que lo escuche. Y el paciente se queja cuando todavía no acaba de hablar, el doctor le da la receta y lo corre. Porque el paciente quiere ir y estar una hora o dos diciendo, fíjese doctor, que acá y para allá y más arriba y más abajo. Porque tenemos necesidad de confesar. Entonces cuando la gente dejó de confesar, se fue a las confesiones seculares. Medicina, psicoanálisis, talk show, ¿cómo se llaman esas cosas? Reality show, esa cosa, ¿verdad? Pero la confesión bíblica de por sí ya se había distorsionado, porque a partir más o menos del siglo XI o XII, que se volvió obligatoria la confesión no con Dios, sino con un sacerdote, la confesión auricular, de alguna manera suplía esa necesidad del psicoanálisis. El sacerdote católico era una especie de psicoanalista. El problema es que la confesión se empezó a utilizar con fines políticos, para manipular a la gente, para lograr cosas, ¿no? Para chantajear, para pedir riquezas y así poder perdonar los pecados. Cuando llegamos a la Contrarreforma, a partir del siglo XVII particularmente, los jesuitas desarrollan unos complicadísimos manuales de confesión centrados sobre todo en el problema sexual, de tal manera que cuando una mujer e incluso una señorita llegaba a confesarse y el confesor tenía que seguir el manual de confesión, tenía que hacerle preguntas de cosas que la señorita jamás había pensado. Y has sentido, y te has tocado, y has pensado, y la otra salía con doctorado de ahí, después de que no sabía nada, ¿no? Y entonces hubo terribles pues caídas, ¿no?, de la relación entre confesor y confesadas. El siglo XVII al XIX fue famoso por esos asuntos, ¿no? Algunos de estos temas los toca Michel Foucault, el filósofo francés, que también reconoce la necesidad de confesión que tiene el ser humano. Pero ¿por qué Dios nos pide que nos confesemos? Precisamente por esto que estoy diciendo, que hay ciertos momentos en la vida, y en particular el término de ciertos ciclos o el inicio de otros, donde hay que
valorar, hay que evaluar lo que hemos estado haciendo. Pero la confesión no puede ser una confesión sumaria. ¿Sí me explico? Sumaria quiere decir que yo dijera: Señor, perdóname por todo lo que yo haya hecho. O sea, una suma es conglomerado de cosas, ¿no? Perdóname por todo. Yo creo que Dios, digo figurativamente, ¿no?, se cruzaría de brazos y diría: pues, ¿cuál todo, no? ¿Cuál todo? Porque eso no me dice nada. No me dice nada porque ya hemos subrayado que Dios en su omnisciencia sabe todo lo que hacemos. No estoy diciendo que no tengamos posibilidad de confesarnos con alguien. Si a usted le es más útil confesarse con alguien, hágalo. Pero en ambos casos, la confesión directa con Dios, la confesión con el sacerdote, la confesión con otro hermano, debe partir de un reconocimiento explícito y puntual de las cosas que reconocemos en las que hemos fallado. Si no reconocemos eso, entonces no tiene sentido, ni con Dios ni con el sacerdote. No tiene sentido, porque Dios ya lo sabe. Si no se trata de informarle a Dios. Acuérdense de aquella pregunta que es retórica por parte de Dios cuando le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Algún intérprete ingenuo que pretende ser crítico de la Biblia diría: ay, la Biblia pinta un Jehová que no lo sabe todo. Pero para alguien que entiende las figuras bíblicas, los hebraísmos, se da cuenta que ahí hay una figura retórica de algo que Dios ya sabe, pero que quiere que el hombre confiese, porque es la oportunidad. ¿Dónde está tu hermano Caín? Y si Caín en ese momento hubiera dicho: Señor, perdóname, lo maté, la historia hubiera sido otra. Pero ante la pregunta que pide confesión implícitamente, Caín no confiesa y dice: yo qué sé, es más, Dios, yo no soy la nana de mi hermano, ¿para qué me preguntas a mí? Y entonces endurece el corazón, ¿sí? Por eso ya muchos años después el rey David decía: mientras callé, está diciendo mientras no confesé, esa es la idea, mientras me quedé callado y no dije mi pecado, me lo escondí, pensé que nadie lo sabría, y se secaron mis huesos, se envejeció mi carne. Entonces dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y aquí tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se requiere la confesión para ser sanado. Si no confesamos, no vamos a ser sanados. Pero esa confesión tiene que ser muy puntual. Uno de los ministerios o tareas fundamentales del Espíritu Santo es redarguir, ¿verdad? Una de las funciones de la Biblia, Pablo le escribe a Timoteo: porque toda la Escritura es inspirada y útil para redarguir, ¿verdad? Entonces, una de las tareas fundamentales del Espíritu Santo es redarguir. Una de las posibilidades más importantes de la Escritura sobre nosotros es redarguir. Redarguir quiere decir ayudarnos a reconocer que hemos hecho algo malo. Si la conciencia ya no nos lastima, ya no nos acusa, es volverla a despertar, que vuelva a sentirse incómoda, que vuelva a sentir el rubor, la vergüenza por las cosas malas que hemos hecho, ¿sí? Ahora, todas las hemos hecho. Por favor,
en este momento usted no diga, bueno, yo no tomo y no fumo. Yo no robo y no mato. Así que yo soy buena persona. No diga eso, por favor, en esta noche. Sino que a partir de los problemas actuales, de los problemas que usted está sufriendo, usted tiene que partir y decir, ¿en qué de esta situación mía soy responsable? Sin echar la culpa a nadie, ¿eh? Bueno, sí, es que esta situación que yo estoy viviendo, sí está fea, pero no nomás yo soy el culpable. También mi vecino, también mi marido, también... No. Ahorita simplemente vamos a pensar qué puede ser lo que yo estoy haciendo mal. Mire, vamos a poner unos ejemplos. Si usted es una persona rebelde, ¿sabe cuáles son las consecuencias de eso? La rebeldía surge de una soberbia, de pensar que yo no necesito someterme, y mucho menos a alguien que es inferior a mí, quien sea, porque para el rebelde cualquiera es inferior. Entonces la rebeldía va a conllevar, primero, que como no escucho los consejos, me voy a equivocar muchas veces, me voy a dar de topes. ¿Cuántos de los problemas financieros que pueda yo tener ahorita son porque no supe escuchar, no supe obedecer? Sóbese, hermano. No alce la mano, pero sóbese. ¿Cuántos de los problemas de situaciones de estudios o familiares o de salud? Porque no quise escuchar. La rebelión significa entonces que soy soberbio, y como soberbio no quiero reconocer que estoy haciendo algo mal y que alguien me puede enseñar. Así que me equivoco y me doy de topes por aquí y por allá, pero yo creo que voy bien, que yo solito puedo. Creo que por eso más que ovejas somos chivos, ¿no? Porque el chivo se trepa, se sube y da de topes, ¿no? Entonces, ahí cómo puede ser que situaciones que yo esté sufriendo son el resultado de mucho tiempo de rebeldía y de soberbia. O como los ejemplos que pusimos antes de indisciplina. Indisciplina en el estudio, en el trabajo o en la salud. ¿Sí? ¿Cuántas de sus enfermedades pueden ser nuestras enfermedades? La consecuencia de largo tiempo de no tener el cuidado debido por el cuerpo, la alimentación debida, el ejercicio debido de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros problemas escolares, académicos, vienen de muy atrás? ¿No? Somos flojos para hacer la tarea, para estudiar, no hemos leído libros, copiamos en los exámenes, ¿no? ¿O cuántos de nuestros problemas de trabajo y por ende económicos y hasta de pobreza tienen que ver con la inconstancia? Ay, aquí me vieron feo, ya renuncio. Y voy a otro trabajo donde también me van a ver feo y me la paso renunciando. Y luego ya no tengo un trabajo y me he hecho antigüedad y ya no gano bien y ya tengo quién sabe cuántos años y no vinieron, usted no se sienta aludido, pero sí hay hermanos de 50 años que ya no hicieron nada con su vida ya. Resultado de una constancia de cómo hacer las cosas. Desgraciadamente es una constancia para mal. Por eso ahora que vamos a empezar un ciclo, yo le pediría que no solo en la reunión, sino hoy en la noche, mañana, que va a estar usted descansando y si no amanece demasiado crudo, se ponga a pensar, ¿verdad? Se ponga a pensar, déjese redarguir del Espíritu Santo, ese es el punto. Por eso enfaticé que el Espíritu está allí para redarguirnos. Haga la oración: Señor, recuérdame
¿Qué tengo que corregir? Hazme notar, ábreme los ojos a mis errores. Pero a continuación de esa oración, medite. Porque si usted dice, Señor, muéstrame, y se pone a pensar y a hacer todo menos a oír a Dios, pues no. Es como muchos hermanos a veces me preguntan, oye, ¿sí por qué? ¿Con quién se casó Caín? Y cuando le vas a empezar a explicar ya están hablando de tal, ¿no? Preguntan sin oír. No le preguntemos a Dios sin oír. Preguntémosle. Tomemos un cuaderno y escribamos los pecados. Alguien va a decir, no, a mí Cristo ya me perdonó, yo no tengo nada que escribir. No va a escribir lo que Dios no le haya perdonado. Dios ya nos perdonó todos los pecados. Cristo ya cargó en la cruz todos nuestros pecados. El punto no es ese. Yo no lo estoy diciendo, escriba los pecados que no se le han perdonado. Yo no dije eso. Escriba los pecados que usted no ha podido abandonar. Pero no me refiero a pecados puntuales, sino a pecados lineales. Ah, caray, ¿esos cuáles son? ¿No? En el griego eso es mucho más claro. Mire, una acción puntual es la que sucede en un instante. O sea, por ejemplo, se me cayeron los lentes. Esa fue una acción puntual. Sucedió en un momento y se acabó. Ya. Esos pecados puntuales, digo, no es que no sean pecados, pero son menos problema. El problema son los pecados lineales, o sea, los que duran en el tiempo. Una acción lineal es, por ejemplo, yo respiro. Sí, ya inhalé y exhalé, pero sigo respirando. Ayer y antier y mañana, ¿o no? Si Dios quiere, ¿no? Esa es una acción lineal. Los pecados lineales, las actitudes, son el verdadero problema. Nosotros a veces confesamos, ay Señor, es que me enojé. Sí, pero ese no es el problema. El problema es una actitud que está presente todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y entonces a donde tenemos que hurgar, o precisamente en la Pascua, hablando de este esquema, la Pascua era una fiesta posterior, donde se entendió la levadura como símbolo del pecado, y la costumbre hasta la fecha en el judaísmo es que para la celebración de la Pascua no debe haber levadura, no solo no comerla, sino no debe de haber ni en un frasquito, ni en una tacita por allá en un rincón, no debe haber levadura en la casa. Toda levadura debe ser sacada de la casa antes de empezar la Pascua. Así es lo que estoy diciendo. Antes de empezar el año tenemos que sacar la levadura y decirle, Señor, las actitudes, las cosas que he estado haciendo mal, las cosas en que he estado fallando. Ayúdeme a ubicar actitudes fundamentales de pecado. La falta de amor a Dios. Eso es un pecado. Uno podría decir, no, bueno, es que todavía no se me da. Ya vimos que el pecado. Sí, el pecado es una decisión. Pero el amor es una decisión. Entonces, si yo no he decidido que Dios sea mi prioridad, si yo no he decidido ese mandato de amarle con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es responsabilidad mía. Es un primer pecado fundamental, es que no he amado a Dios como tengo que decidir amarlo, ¿no? Ahí está uno. Otro pecado fundamental, ¿qué puede ser? La soberbia. ¿Sí? Todos tenemos algo de eso, ¿no? La rebeldía. ¿No somos rebeldes? Sobre todo cuando nos piden cosas que no nos gustan. Porque mientras nos gusta lo que nos piden, no, si somos muy obedientes, muy sujetos. Pero si nos piden algo que requiere esfuerzo, que no nos gusta, que ya, ahí sí, ya no. ¿Sí? Yo creo que en otros momentos, quizá cuando vayamos estudiando la carta a los Corintios, les hablaré más de la sujeción. Porque aquí en comunidad, yo nunca les digo con todas sus letras, hermanos, obedézcanme y tienen que hacer esto porque yo soy la autoridad. No. Pero tenemos que aprender a que cuando se nos da un consejo,
si reconociéramos la autoridad espiritual, ese consejo, para el hombre espiritual, un consejo de una autoridad espiritual, sería prácticamente como una orden, que no quisiéramos desobedecer, ¿no? Pero la rebeldía es otro de los pecados fundamentales. ¿Qué más? La falta de constancia y disciplina, ¿no? ¿No será así como que nos afecta a muchos? ¿No? Esa falta de disciplina pues se manifiesta desde la impuntualidad hasta la falta de hábito del estudio de la palabra de Dios, de la oración, de la consecución de nuestras metas, etcétera, etcétera, ¿no? Pecados ¿de qué otro tipo? Hipocresía, tal vez, egoísmo, envidias, rencores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y son de esos que duran, de esos lineales, ¿no? De los que tenemos que buscar. Muy bien, vamos a nuestro siguiente punto, porque no se me ha olvidado Hechos 1:8, ¿no? Cuando el Señor les da esa orden, es porque el Señor se va a ir. De acuerdo con el relato, vamos a pensar que el Señor ya no va a estar ni media hora sobre la tierra, ¿no? De tal manera que podríamos hablar con toda precisión del final de un ciclo y del inicio de otro diferente. Ahora la iglesia va a vivir sin un Cristo físico sobre la tierra. El inicio de un nuevo ciclo. ¿Y qué se espera de ese nuevo ciclo? ¿Qué se espera de nosotros? Porque una cosa es lo que nosotros esperamos de Dios, y eso ya lo hemos cantado en el himno, se acerca un año nuevo, ¿no? Su voluntad, su protección. Sabemos lo que esperamos de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hechos 1:8, dos cosas básicas. A ver, vea el texto. Pues ya lo estábamos aprendiendo de memoria. Vamos a volverlo a leer, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, vamos a ver a los varones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía lo tenemos que aprender, ¿eh? A ver, hermanas, pónganos el ejemplo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles son entonces las dos cosas que Dios espera de nosotros según ese texto? Que testifiquemos. Que seamos testigos. ¿Y? Recibir el Espíritu. No es muy preciso. No espera el poder es del Espíritu. No espera que lo recibamos, ya lo hemos recibido. Más precisos, ¿qué espera? Que seamos, antes de ser testigos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y dos, que seamos testigos. Las dos cosas son fundamentales. Así como los adivinos que salen en la tele, ¿no? Y dicen, sí, es que el 2015 va a ser año de abundancia. Puras cosas, ¿cómo se dice? No, que se pueden interpretar de muchas formas, ¿no? Ambiguas. Este año seguro algunos días va a llover, seguro que otros va a hacer calor, otros no va a llover, no, sí, maravilloso, ¿verdad? Bueno, pero nosotros podemos decir que de acuerdo con nuestro propósito como iglesia, podemos enfatizar el 2015 como un año de la búsqueda de ser llenos del Espíritu y de ser testigos.
¿No estaría bien? ¿Sí? Ser llenos del Espíritu y ser testigos. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para ser llenos del Espíritu? Aceptarlo, estar dispuestos en una rendición total, ¿sí? No dejaremos de enfatizar o de poner el énfasis en que no hay que convencer a Dios de que nos llene del Espíritu Santo, no hay que merecer la llenura del Espíritu Santo, solo hay que entregarse, ¿sí? Solo hay que rendirle nuestra voluntad. ¿No es esa una buena noticia? Pero ¿no es esa precisamente una gran responsabilidad? Si no estoy lleno, pues es que no me he rendido. De mí depende. A veces hasta parece que estoy diciendo herejías, ¿no? De mí depende ser lleno del Espíritu. Seguramente alguien me verá con ojos de plato, ¿no? Sí, de mí depende, porque no depende de Dios, porque Dios ya lo dio. Si Dios no lo hubiera dado, pues dependería de Dios. Pero Dios ya lo dio. El Espíritu nos anhela celosamente. Él no está esperando a ver si yo lo convenzo. Él me anhela celosamente. Entonces, la única razón por la que no estoy lleno soy yo. La única razón por la que no estoy lleno no es Dios, no es el Espíritu, no es el tiempo, es que todavía no es el tiempo del avivamiento. Quien dice esas frases recibe el aplauso del diablo. No es el tiempo, hermano. No tiene que ver. La única causa de no estar lleno soy yo. El único obstáculo soy yo. Así que en el momento en que yo me entrego y me decido y digo, Señor, aquí estoy, Él me llena. ¿Ve? Y segunda cosa, ser testigos. Estamos muy contentos en comunidad, entre otras cosas, porque siempre somos los mismos y nos llevamos muy bien. Pero ya no quiero que seamos siempre los mismos. No porque usted deje de venir, usted tiene que seguir viniendo, sino porque usted traiga otras personas, ¿no? Hágase un esquema mental, a ver, ¿a quién podría invitar? Piense así, sígame con su pensamiento. Imagínese a algún amigo, un familiar, un vecino, ¿sí o no? Empiece. Vamos a tener un programa de invitación. Ya el martes, yo creo, me entregan 3,000 volantes de invitación a la sede de Reforma. Vamos a repartirlos, ¿no? Allá en la zona. Vamos a empezar a trabajar. Entonces, tiene que ser un año de ser lleno del Espíritu y de ser testigo. Pero si yo soy el obstáculo para ser lleno del Espíritu, lo soy solo por el hecho de que al no rendirme y no confesar, estoy estorbando. Por eso comenzamos primero por la importancia de la confesión. Va a ver usted que en física hay una ley que se llama de la impenetrabilidad de los cuerpos. Estos lentes no pueden estar en el mismo lugar que está la Biblia en el mismo momento, ¿verdad que no? Hay una ley de impenetrabilidad de los cuerpos. Yo diría que hay una ley de la impenetrabilidad de los espíritus. Si en mí está una actitud de soberbia, el Espíritu Santo no puede, no cabe, no entra. Cuando yo confieso esa actitud de soberbia, se hace un espacio, automáticamente el Espíritu lo llena. Y confieso la rebeldía y se hace más espacio, y hasta que estoy lleno del Espíritu. ¿Sí me explico? Por eso digo que la única condición de la llenura es la rendición, pero la rendición implica ese reconocer lo que no he rendido, y rendirlo, y ponerlo a los pies de Cristo. Por eso les decía yo el domingo, venga el 31, porque vamos a reflexionar sobre qué consecuencias de nuestra vida las hemos construido nosotros. Así como hablamos los domingos de construir la casa,
desgraciadamente también construimos los problemas, ¿verdad? Encontremos esa raíz, esos fundamentos donde empezamos a construir el problema. La filosofía posmoderna le llamaría reconstruir. Vamos deconstruyendo a ver a dónde empezó todo, ¿sí? Y vamos a rendirnos para ser llenos del Espíritu. Y como consecuencia de esa llenura, vamos a ser testigos. El Espíritu nos da el poder para ser testigos, pero el Espíritu Santo no nos obliga a ser testigos. ¿Sí ven? O sea, el Señor no me va a torcer el brazo y dice, ahora vamos a evangelizar. Ay, sí, Señor, ¿verdad? Me va a dar los deseos, sí, me va a dar las palabras, me va a dar la sabiduría, va a respaldar lo que digo en el corazón de las otras personas, pero no me va a obligar. Entonces yo tengo que tomar algunas decisiones hoy. Y la primera es reconocer lo que he hecho mal. La segunda es rendirme a la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera, decido ya ser un testigo eficaz y no nada más estar diciendo que un día lo voy a hacer y no lo hago. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a repasar nuestro versículo para que nos quede muy presente lo que hemos dicho esta noche. A ver, ahora sí todos, ¿eh? Al que yo vea que nomás dice y lo va a decir solito. ¿De acuerdo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además que José Luis no se lo sabe. A ver. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que pase el hermano José Luis. Muy bien. Entonces, mire, vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a hacerlo de esa manera bonita de meditar. ¿Sí? Vamos a cantar el himno Se acerca un año nuevo mientras se reparten los elementos. Y luego vamos a dar un tiempo de oración silenciosa donde usted empiece. Porque no le va a dar tiempo hoy. Yo le dije que anote, agarre un cuadernito, una pluma y anote. Tal vez necesitará 2 días, 3 días, una semana. Hágalo. ¿Sí? Pero empezaremos con la cena del Señor. Decirle, redargúyeme, estoy dispuesto. Lea su Biblia, porque si la Biblia nos redarguye, pero usted toda la semana la tiene en el librero, seguro que no está redarguido. El cristiano que dice, no, yo estoy bien, solo está diciendo, no estoy redarguido. Es lo único que está diciendo. El cristiano que dice, no, yo soy espiritual, no se da cuenta que está gritando y está diciendo, soy un soberbio. Él es el único que no se da cuenta de lo que realmente está diciendo, ¿no? Entonces necesitamos ser redarguidos con la palabra, con el Espíritu. Entonces, teniendo nuestro pan y nuestro vino, oramos en silencio un tiempo de confesión. Luego tomamos la cena y nos despedimos con el canto Usa mi vida, es decir, ser testigos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién quiere ayudarnos a repartir los elementos? Sarita y Armando, muy bien, muchas gracias. Este domingo no tomamos la cena, pero hoy lo estamos haciendo. Adelante. Gracias, hermano. Y él